Salmo 94. Una vez lo encuentren, por favor, colóquese en pie. El versículo número 9. Dice la Biblia: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Incline su cabeza, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, estamos muy agradecidos, Dios, por este momento que nos has dado. Hemos sido instruidos por tu palabra, Señor. Grandes verdades, Señor, dejaste allí, Señor, para nuestra instrucción, nuestro consuelo, para nuestra formación en este camino, Señor, de obediencia a ti. Te agradezco, Señor, por este momento. Te pido, Dios, que seas obrando en cada mente, en cada corazón, y que bendigas este tiempo de predicación. Gracias por cada hermano aquí presente y, por favor, háblanos conforme a tu propósito. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 94, sobre todo el versículo que hemos leído hace un momento, me refiero al 9, nos está hablando acerca de la obra creadora de Dios. Desde el libro del Génesis sabemos que Dios es el creador del cuerpo humano, especialmente aquel hombre que salió directamente de las manos de Dios. Me refiero a Adán. Dios tomó y formó del polvo de la tierra y dice que le dio forma. La palabra ahí tiene la idea de formar como un alfarero, pero también implica una obra de arte. Dios hizo una obra de arte. Es asombroso, hermanos, entonces considerar cómo el cuerpo humano es una maravilla, ¿no? De esto pueden dar testimonio los mismos científicos y la medicina. Cada cosa colocada en su lugar, cada parte. El cuerpo tiene una gran complejidad. Sistemas, órganos, cada parte asociada allí obedece a un acto creador de parte de Dios. La Biblia afirma en el versículo 9 del Salmo 94, el que hizo el oído no oirá, es Dios quien ha formado el cuerpo humano. Esto sin lugar a dudas es una prueba de la existencia de Dios. Dios no solo existe, sino también es poderoso. Él ha sido el que siempre ha tenido el poder y ha creado al hombre. Cada cosa que hace parte del cuerpo humano obedece a un diseñador. Y este diseñador es Dios, desde luego. No hay otro ser tan sabio como Él, que haya colocado y ordenado el cuerpo humano en tal proporción. Cada cosa que vemos en el cuerpo humano obedece a la inteligencia infinita de Dios. Y el Salmo hace esa pregunta en el versículo 9. El que hizo el oído, porque es Dios quien hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. La formación del cuerpo humano entonces nos muestra y nos afirma de que hay un creador. No puede ser resultado de la evolución, de un acto del azar. La Biblia nos afirma de que Dios es el creador. Dios es poderoso. En Proverbios 20:12 dice la Biblia, escuche lo que menciona. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Mire cómo la Biblia afirma claramente que no solo Dios formó los órganos, sino los capacitó con la facultad para, ya sea el ojo para ver o el oído para oír. Estas facultades se encuentran en el hombre en grado limitado, pero desde luego se encuentran en Dios en grado ilimitado. De ahí la pregunta que leímos hace un momento en el versículo del Salmo 94. ¿El que hizo el oído no oirá? La respuesta es un sí. Si Dios es el diseñador de aquel órgano que llamamos el oído, desde luego que Él oye. Lo mismo se puede decir de la vista. ¿El que hizo el ojo no verá? Por supuesto que sí. Estas facultades, desde luego, al comparar entre Dios y el hombre, en Dios estarán en grado infinito por cuanto Él es infinito. En el hombre, en grado limitado. Pero la manera sobrenatural que el Creador tiene para oír y ver nos debe llevar a pensar en algo que dice la Biblia, comparando al Dios de la Biblia con los dioses falsos, ¿no? En el Salmo 115, versículos 5 y 6, contrasta con los dioses falsos y dice la Biblia: tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen. Los dioses falsos de fabricación humana, aunque tengan oído, aunque tengan nariz, aunque tengan boca, sin embargo no pueden hacer las facultades de estos órganos. Dios es espíritu, por supuesto que sí. Y aunque Dios no tenga un órgano como tal que se llame oído, sin embargo sí oye. Aunque Dios no tenga ojos, sí ve. Usted me dirá, pero a veces la Biblia habla de que Dios ve y oye, y el corazón de Dios, eso se llaman antropomorfismos. Eso significa comunicar una verdad de Dios en un lenguaje humano. No es que Dios tenga un órgano llamado corazón, cuando la Biblia dice que le dolió en su corazón ver la condición del hombre en Génesis 6. Sin embargo, Él puede expresar sentimientos. La Biblia entonces nos dice en el Salmo 94, vuelva allí, versículo 9, el que hizo el oído no oirá.
En contraste con los dioses falsos que vimos que aunque tengan ojos no ven, aunque tengan boca no hablan, aunque tengan oídos no oyen, sin embargo Dios sí oye. Y esto nos debe llevar a pensar en esa realidad tan importante. ¿Sabe usted que Dios oye? En razón de esto tenemos una gran responsabilidad. Deseo predicar ya lo que he titulado Dios siempre oye. En primer lugar, Dios siempre oye. Sabemos porque dice el Salmo 94, claro. El que hizo el oído, claro que oye. Incluso más que cualquier ser humano, por cuanto es espíritu infinito. Por cuanto es todopoderoso, Dios puede oír todo a la vez. Imagínense eso. El Salmo 65, versículo 1 y 2, nos menciona acerca de que Dios oye la oración. Note lo que dice. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. En primer lugar, la Biblia dice de que Dios oye las oraciones. Claro, Él oye, por supuesto. Y el saber que Dios oye las oraciones debería estimularnos a continuamente e insistentemente elevar peticiones delante de Él, ¿no? Elevar nuestro corazón, nuestras plegarias, nuestras súplicas y peticiones ante Él porque Dios oye. Y dice la Biblia de que tú oyes la oración, se refiere a Dios. Mucha gente cree que Dios no escucha la oración y sí. Otra cosa diferente es que Dios responda a la oración. Porque a veces la oración se hace de una manera incorrecta. Si Dios oye las oraciones, esto nos coloca bajo la tremenda responsabilidad de que no existan cosas que impidan de que Dios escuche para responder la oración. Claro, Dios oye la oración. Sin embargo, hay impedimentos para que Dios responda a la oración que hacemos. Déjeme le mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, en el Salmo 66, versículos 18 y 19, dice la Biblia: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. ¿Qué responsabilidad tenemos, no? Saber que Dios escucha la oración. Pero la verdad es que Dios, aunque oiga, escuche la oración, Él no responde a toda oración. Y una de esas causas es porque dice aquí este salmo, cuando hay iniquidad en el corazón. Eso es lo que leímos en el versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ese escuchado significa para responder. Recuerde que Dios oye. Cuando no tenemos cuidado con la iniquidad de nuestro corazón, aunque oremos, Dios no responde. Y es importante entonces que tengamos mucho cuidado con nuestro corazón. Lo que hay allí, lo que permitimos, porque aunque Dios escuche la oración, Él no responde toda oración. Y un impedimento frente a esto es la iniquidad. En Isaías capítulo 1 menciona que este era uno de los problemas del pueblo de Israel en el tiempo. Aunque Dios escuche la oración, Dios no responde toda oración. Isaías capítulo 1, versículo 15 y 16. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Mire que Dios mismo dice, aunque multipliquen la oración ustedes, los del pueblo de Israel en aquel tiempo, debido a que hay maldad, iniquidad, depravación, actos malos, yo no oiré. Tremendo. Aunque Dios escuche la oración, Él no la va a responder cuando hay iniquidad en la vida de una persona. Esa es la razón quizá del por qué, aunque el pueblo ore mucho, hay poca respuesta. Porque la verdad es que hay un pueblo que su corazón no está recto para con Dios. Lamentablemente el pueblo cristiano hoy en día es un pueblo que está muchas veces sucio delante de Dios. Y eso hace que Dios no responda a la oración. Aunque la escuche, claro, Él oye. Por eso la pregunta del Salmo, ¿el que hizo el oído no oirá? Sí. Créame que toda oración que hemos hecho delante de Él, Dios la ha oído. Pero el punto es diferente. ¿La responde? ¿O la responderá? Y hay impedimentos que hacen que Dios, aunque escuche la oración, no la responda. Y hemos mirado la iniquidad del corazón. Hemos mirado las obras mal hechas, actos de iniquidad. Lo que Dios le reprocha al pueblo de Israel, aunque ustedes multipliquen la oración, yo no oiré. ¿Y saben cuál es la razón de esto? Dice el versículo 15 al final. Llenas están de sangre vuestras manos. Terrible. Dios entonces no responde la oración cuando hay iniquidad en su pueblo. Dios no es un Dios caprichoso que de pronto pone al pueblo a orar y no responde porque sí. Muchas veces el problema no está en el Dios que escucha la oración, sino el que está orando. Ahí está el problema. No en Dios que no responda, que no tenga el poder para hacerlo, sino en aquel que ora, su corazón está lleno de iniquidad, su vida a lo mejor quizá no es recta para con Dios, y eso hace que Dios no responda. En Isaías capítulo 59, versículos 1 al 3, menciona otro de los impedimentos para que Dios responda a la oración. He aquí
que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Versículo 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. Otro impedimento para que Dios responda a la oración se llama tener una lengua manchada por la mentira y el engaño. Una manera pecaminosa de hablar. Dios mismo dice, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Sabe usted que cuando hay una lengua mentirosa habrá un impedimento para que Dios responda a la oración? Y hay muchos cristianos que todavía de vez en cuando la mentira, ¿no? La mentira blanca que dicen no tocaba, la mentira piadosa, la mentira justificada, porque es que tocaba decirla. ¿No serás el resultado y la causal de por qué Dios no ha respondido a alguna de sus oraciones? Quizá pasa como el pueblo, mentira, falsedad, engaño en la boca. ¿Y cómo puede una persona con esa misma boca que miente pretender orar correctamente para con Dios? Esto sin mencionar a aquella persona que a lo mejor todavía se le sale una que otra vulgaridad o grosería. ¿Cómo puede pretender una persona que es grosera, que utiliza el doble sentido? ¿Cómo puede pretender orar correctamente? Sin embargo, ese era un impedimento del por qué Dios no respondía a la oración del pueblo de Israel. Ellos se preguntaban por qué no responde Dios, por qué oramos, por qué decimos y Dios no responde y Dios le responde. Claro que he oído, pero el punto es de que hay impedimentos para que yo responda a la oración que hacen. Dios siempre oye, ¿no? Siempre oye la oración. Ahora, el asunto es que depende de nosotros que Dios responda a la oración. No de Dios, porque Dios siempre la escucha. En segundo lugar, Malaquías capítulo número 3, versículo 16. Mire lo que dice allí la Biblia. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Una segunda cosa que tenemos que mirar es que Dios no solo oye la oración, sino que Él oye nuestras palabras. Esto debería llevarnos a meditar en las cosas que salen de nuestra boca. Dios es el principal testigo de cada cosa que decimos. Tremendo, ¿no? De cada cosa que hablamos, de cada cosa que digamos. La forma, la manera que decimos a otro ser humano. Y esto dice acá que Dios escuchó lo que cada uno habló con su compañero, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y mire lo que pasó. Y Jehová escuchó y oyó. Dios es el principal testigo cuando abrimos nuestra boca y hablamos con alguien. Lo que decimos, la manera que lo decimos, la intención con la cual lo decimos. Durante el tiempo del profeta Malaquías, este pueblo se había dedicado a hablar mal contra Dios mismo. Imagínense eso. Dios escucha las palabras que usted ha dicho. Es más, cada conversación que usted ha tenido, créame, Dios ha sido el principal testigo, ahí ha estado Dios. Usted cree que fue una conversación privada con alguien, pero se olvidan de que el principal testigo está ahí. Dios lo oye, Dios escucha nuestras palabras. Eso nos debería llevar a pensar lo que hablamos, con quién hablamos, cómo lo hablamos y lo que hablamos. Malaquías capítulo 2, versículo 17, mire lo que hacía el pueblo en el tiempo de Malaquías. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios o a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, el pueblo llegó al colmo de hablar mal en contra de Dios. Y dice aquí algo muy tremendo. Ustedes saben que Dios es infinitamente paciente, ¿no? Misericordioso. Pero aquí dice la Biblia de que ese pueblo llegó al punto de que Dios estaba cansado de lo que hablaban. Habéis hecho cansar a Jehová, dice el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Terrible, ¿no? El pueblo hablaba mal en contra de Dios, se quejaba. ¿Y qué creen? Dios oyó. Dios oye cada una de nuestras palabras. Es más, Él las tiene presentes. A Él no se le escapa ninguna palabra que usted ha pronunciado, sea buena o sea mala. Dios sabe lo que usted habla. Dios sabe sus conversaciones. Dios ha estado presente porque Dios siempre oye. Más adelante en el capítulo 3 de Malaquías, versículos 13 al 15, vuelve y dice, vuestras palabras contra mí, está hablando Dios, han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios.
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren lo que dice. Y lo impresionante de este versículo es que parece que el pueblo ya se había olvidado lo que habla. Porque Dios los confronta. Ustedes han hablado contra mí, sus palabras han sido violentas contra mí. El pueblo dice, ¿y en qué? Y Dios les recuerda. Aunque el hombre se olvide de lo que ha hablado, Dios lo tiene presente. Quizá usted se olvidó ya lo que habló, las barbaridades que dijo en alguna oportunidad, las atrocidades que dijo. Sin embargo, Dios siempre oye y las tiene presentes. Y comienza Dios a enumerarse, le dice, ¿en qué han hablado contra mí violentamente? Ustedes dijeron, ¿no fue que dijeron en la vez? ¿Qué aprovecha que sirvamos a Dios? Como la gente dice a veces neciamente y a veces ni tiene presente eso. Mencionando y diciendo, ¿de qué sirve consagrarse tanto a Dios? Mire, yo vengo a la iglesia y me va cada vez más mal. Si usted ha hablado de eso, Dios ha sido testigo de eso. ¿De qué sirve estar todos los domingos ahí escuchando y hablando? Mire, y la cosa no mejora, empeora. Dios ha escuchado esas palabras, porque Dios siempre oye. El pueblo decía, ¿de qué sirve honrar, amar, servir a Dios? ¿De qué sirve esto? Como la gente dice a veces erróneamente, ¿de qué me ha servido consagrarme a Dios? ¿No son palabras necias? Y Dios las oye. Dios oye cada palabra que decimos. Quizá hay alguno que haya renegado hasta de Dios en un tiempo de terrible angustia. Quizá usted ha levantado su voz para incluso reclamarle a Dios. Dios ha oído eso, porque Dios siempre oye. Dios es el principal testigo de cada palabra que decimos. Las tenía registradas Dios, lo que decían. Este pueblo era impulsivo y hablaba así, por hablar. Como hay mucha gente hoy en día impulsiva para hablar, dice lo que se le viene a la cabeza, ¿no? Y a veces ni lo que viene a la cabeza ni lo que sale. Hay tanta imprudencia en los cristianos hoy en día. Hay tanto cristiano mal hablado hoy en día. Hay tanto cristiano chismoso hoy en día, murmurador, detractor, soberbio, irónico. Eso lo hay. Y créame, Dios siempre oye lo que se habla. Hay tanta gente con indirectas, entre cristianos echando indirectas. ¿No es vergonzoso eso? Y es evidencia entonces de que no hemos entendido de que Dios oye. Y algunos dicen, ay, menos mal no me escucharon lo que le dije. Le tiene más temor al hombre que a Dios. Aunque no se lo haya escuchado al hombre, Dios sí se lo escuchó. Menos mal, ay, ¿me escucha eso que yo dije? Ay, me meto en un problema. Pues está en un peor problema usted porque Dios sí lo escuchó. Porque si hay gente anda diciendo y dice, menos mal, no me oyeron. Pero se olvidan de que Dios siempre oye. ¿El que hizo el oído no oirá? Sí. Y Dios escuchó lo que este pueblo renegaba y decía contra Dios. Dios ha escuchado cuando usted ha intentado desanimar a alguien con un mal consejo. Dios lo ha escuchado. Dios ha escuchado cuando usted, como cristiano, le ha dado un mal consejo a alguien y en lugar de ayudarlo a edificarlo, lo ha destruido. Dios lo ha escuchado. Cuando en lugar de alentarlo a seguir las cosas de Dios, usted ha sido piedra de tropiezo. Para usted, para su familia, para sus hijos, para la gente de la iglesia, Dios lo ha escuchado, porque Dios siempre oye. Cuando usted ha denigrado de la iglesia, de los hermanos, cuando usted ha hablado mal, cuando usted ha expresado cosas que saben que son incorrectas, Dios lo ha oído. Se nos olvida eso, ¿no? Que Dios oye. No debemos olvidar entonces esa verdad. El Salmo es muy claro, ¿no? En el tiempo de Moisés, el pueblo murmuró contra Moisés, ¿se acuerdan? Y dice el libro de Números que claramente esto produjo la ira de Dios. El pueblo se quejaba. El pueblo continuamente levantaba su voz en contra de Moisés y de Dios mismo. Y Dios lo oía. Y claramente como Dios lo oía, el juicio no se dejó esperar. Éxodo 16. Dice la palabra de Dios en los versículos 1 hasta el 8. Mire las palabras del pueblo en aquel tiempo. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón, todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer,
y la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Tremendo. Mire el principal problema. Toda murmuración, cual sea en primer grado, es contra Dios. ¿Y saben por qué? Porque es pecado. Y todo pecado principalmente es contra ¿quién? Contra Dios. ¿No dijo eso David cuando fue confrontado por Natán? No dijo contra Natán y Betsabé pecado, sino contra ¿quién? Y sin embargo había matado a Urías. Había adulterado con Betsabé. Pero David entendió el principio que todos debemos tener en cuenta. Y es que todo pecado principalmente es contra Dios. La murmuración es pecado. Por eso dice, aunque usted murmure de alguien, principalmente está murmurando contra Dios. Está pecando contra Dios. Y una vez más nos dice estos versículos, que aunque estaban renegando, quejándose, diciéndole a Moisés y Aarón, ustedes nos sacaron para matarnos aquí en el desierto. Dice el texto de que Moisés les dijo, Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Y añade algo, porque ¿qué somos nosotros? O sea, Aarón su hermano y él, para que murmuréis contra nosotros, no somos nada. El principal problema es contra Dios, porque Dios ha oído sus murmuraciones. El principal problema es que usted está murmurando y Dios es testigo de lo que usted dice. La murmuración Dios la escucha. El pueblo creía estar murmurando contra Moisés y Aarón y dice, no, es contra Dios mismo. Versículo 8, mire. Dijo también Moisés, Jehová os daréis en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Terrible, ¿no? Dios siempre oye. Y créame que Dios escuchó la murmuración de ese pueblo. Terrible. Esto debería llevarnos a pensar, ¿qué es lo que escucha Dios continuamente de usted? ¿Qué es lo que Dios escucha que sale de su boca? ¿Qué es lo que se escucha en su casa? ¿Qué palabras salen? ¿Qué será quizá lo que se escuche hoy? Y que Dios sea el testigo de una vez salga usted de este servicio. ¿Qué se escuchará en su casa? Dios siempre oye. El que hizo el oído, ¿no oirá? Claro que Dios oye. Así como en el tiempo de Moisés, Dios escucha y está muy atento a lo que se dice. Este fue el problema del pueblo de Israel. Y en el libro de Números capítulo 14 describe cómo Dios ve la murmuración. Quizás este es uno de los pecados que ha sido suavizado por parte del cristiano. No es tan grave. Desde que yo no mate a nadie, dicen algunos, desde que yo no cometa un terrible adulterio. Pero ¿cómo ve Dios y cómo Dios describe la murmuración? Números 14, versículos 26 y 27. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta qué? Depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Cómo describe Dios la murmuración? ¿Sabe cómo la describe? Depravación. Creo que el sentido de la depravación se le ha dado a otras cosas hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que la gente piensa de un depravado? Hay un violador, un depravado, no, un abusador de niños. Esa es otra forma de depravación. Pero aquí la Biblia menciona de que existe otra forma de depravación. ¿Sabe cuál es? La murmuración. Dios llama a esa multitud una multitud depravada. Hay mucho depravado murmurador, que aunque no es un abusador, que aunque no es un violador, sí es un murmurador. Y eso lo cataloga la Biblia como un depravado también. Terrible, ¿no? Mire que Dios tiene la plena autoridad para decir lo que es bueno y que es malo, por cuanto es absolutamente santo. Y si Dios dice que la murmuración es ser uno depravado, así es, ¿o no? ¿Cuántas veces hay mucha gente que ha participado de depravación y ni cuenta se ha dado? Es algo depravado, dice Dios. Y Dios lo dice en tono enfático. ¿Hasta cuándo voy a soportar esta depravada multitud? Era un pueblo que se quejaba. Dice las querellas. Querellas es una queja. O un pueblo quejumbroso. Murmuraban y Dios dice son unos depravados. ¿Cuándo entenderemos este principio de que Dios siempre oye? Dios oye. Y a veces nos exponemos, al igual que el pueblo de Israel, al juicio, porque, créame, Dios juzgó a este pueblo por murmurador. Toda esa generación, usted sabe qué pasó con ellos, ¿no? No entró a la tierra. Quedaron muertos, postrados en el desierto. Y mucha gente quizá está debido a sus circunstancias en el juicio de Dios por murmurador, porque es que eso es así. ¿Qué causa la murmuración? ¿Qué puede traer la murmuración? Juicio. A veces pensamos que podemos hablar, decir y que no pasa nada. Delante de Dios no pasa nada. Dios se toma en serio lo que hablamos. Por eso entonces es muy importante que nunca nos olvidemos que Dios oye. Así como oye la oración, Él oye lo que hablamos. Y debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero tal vez si reconocemos en este día de que hemos hablado mal,
que hemos permitido palabras deshonestas en nuestra boca, o que quizá hemos sido murmuradores, quejambrosos, chismosos y todo lo demás que no aprueba Dios, hay esperanza, ¿sabe usted? Porque también la Biblia dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el pueblo de Dios se humilla, reconoce, confiesa sus pecados con el deseo de apartarse, porque eso es lo que dice. Dice Dios, yo oiré. Quizás eso es lo que tenemos que hacer en este día. Usted que dice, yo he sido un murmurador. Yo todavía me deleito y por ahí le doy al chisme. O yo todavía digo malas palabras. Si usted me tomara hoy, pastor, y me pega un martillazo en el dedo, no saldría una buena palabra de mi boca. Esa es la prueba de fuego para el cristiano. Hoy es el día donde podemos tomar aquí lo que dice la Biblia. Y como dice allí, humillarnos, confesar nuestro pecado, tener el deseo de apartarnos. Y entonces dice la Biblia una vez más, Dios que siempre oye, dice, yo oiré y perdonaré. Dios perdona el pecado, Dios oye. Cada palabra, cada cosa que decimos. ¿No es un gran privilegio el saber que Dios oye? Pero qué gran responsabilidad, ¿no? Porque no estamos a un Dios lejano, los dioses antiguos por allá lejanos, o el Dios católico que toca santos ángeles y eso para poder que llegue la petición hasta Él, porque como no oye. Nuestro Dios es un Dios que siempre oye. Qué gran privilegio, pero también qué gran responsabilidad. De orar de la mejor manera, mirando que pueden haber impedimentos para que Dios escuche y responda a mi oración. Pero también teniendo mucho cuidado con lo que yo hablo, lo que digo, porque Dios siempre nos oye. Nunca se nos olvide eso. Qué tremenda verdad, lo que dice el Salmo 94, 9. Dios siempre oye. ¿Por qué? ¿Porque hizo el oído y no oirá? Claro que sí. Quizá tengamos hoy que reconocer delante del Señor que hemos hablado incorrectamente. Ha habido murmuración quizá, malas palabras, quizá ironía, sarcasmos, palabras hirientes. De todo eso Dios es testigo porque Dios siempre oye. ¿Por qué no tomar lo que dice segundo libro de Crónicas 7, el versículo 14? Humillarnos delante de Él, confesar nuestro pecado, decirle, Señor, quiero apartarme de esto. Y una vez más, Dios que siempre oye, oirá para perdonarnos. Con lo que siempre íbamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por este momento. Tu palabra nos enseña que tú eres un Dios que escucha, que siempre oye nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a mirar nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Límpianos, Señor, para que no haya nada que obstaculice nuestra oración. Pero también, Señor, ayúdanos a tener cuidado con cada palabra que hablamos, con quién la hablamos, lo que decimos. Tú eres, Señor, el principal testigo cuando hablamos. Tú siempre nos oyes, Señor, nuestras conversaciones. Incluso, Señor, cuando no ha salido la palabra de nuestra boca, tú ya la sabes. Ayúdanos, Señor, a hablar lo que edifica, lo que es correcto. Cambia, Señor, nuestras palabras, si son malas, si te desagradan. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra boca también, con lo que hablamos. Que siempre tengamos palabra que edifica, que ayuda, Señor, que te honra a ti, Señor. Que tengamos fruto de labios, Señor, que confiesa tu nombre también. Gracias por este momento. Y perdónanos y límpianos de nuestras malas palabras. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.